aquel paciente que se conoce como Kawasaki incompleto, en el cual muchas veces hay la demora en el inicio del uso de gamma globulina. Este es un paciente con Kawasaki incompleto. Cuando yo lo conocí, este paciente tenía 7 días de fiebre, tenía la lengua roja, los labios enrojecidos, un poco fisurados, que no era muy notorio, y un leve exantema. No tenía infección conjuntival, no tenía edema de miembros, no tenía dermatitis. O sea, era un Kawasaki incompleto, pero pasó por varios pediatras y me dijeron a papá, no es un Kawasaki, este es un cuadro viral. ¿Por qué? Porque tiene moquitos, ¿sí? Tos y ha tenido diarrea. Este es un cuadro viral y comenzaban a elucubrar los diferentes virus que pudieran producir eso. Entonces, el objetivo de la charla es reconocer las manifestaciones clínicas típicas del Kawasaki, identificar a aquel paciente con Kawasaki incompleto y cuáles serían los criterios para decidir a este paciente. Probablemente sea Kawasaki incompleto, por lo tanto, yo debo pasar la inmunoglobulina. No voy a esperar que complete los criterios, porque en ese caso, de repente ya va a tener más de 10 días y el beneficio de la gamma globulina va a ser menor. Y bueno, describir someramente las recomendaciones de la Academia Americana de Cardiología en relación al manejo del epidemiología, ¿no? Ustedes saben que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que usualmente se da en niños menores de 5 años de edad, ¿no? Y que actualmente se considera la primera causa de enfermedad coronaria adquirida en edad mediana, ¿no? 1 de cada 5 pacientes que hacen enfermedad de Kawasaki va a hacer aneurisma de la arteria coronaria y pueden morir de infarto en la etapa aguda de la enfermedad o meses o años después de haber padecido la enfermedad. Y usualmente la vemos en niños menores de 5 años, pero también se puede ver en niños de más edad. Brevemente, a esta entidad clínica se caracteriza por una respuesta inmunológica marcada, con células inflamatorias que van a producir una inflamación de los vasos de pequeño y mediano calibre, principalmente las arterias coronarias. No se ha demostrado una etiología infecciosa, pero tiene muchas características de enfermedades infecciosas reconocidas. Por eso se sospecha que hay un factor infeccioso que sea el desencadenante de la enfermedad. Y al parecer también hay un factor genético, porque no todos hacen enfermedad de Kawasaki, a pesar de tener contacto cercano. Y sí se ha visto enfermedad de Kawasaki en gemelos. Por lo tanto, al parecer hay un factor genético. ¿Cuáles son los criterios clásicos diagnósticos de enfermedad de Kawasaki? Que todos conocemos. Fiebre mayor de 5 días y la presencia de 4 o más de los criterios que conocemos. Inyección conjuntival bilateral no purulenta, cambios en los labios y mucosa oral, labios fisurados, eritematoso, lengua paralizada, exantema polimorfo, cambios en extremidades, extrema de palmas, plantas, circulación de manos y pies, y posteriormente en la etapa subaguda, descamación de manos y pies. Y la adenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros, generalmente unilateral y no supurativa. Entonces, yo tengo un niño con fiebre de más de 5 días y por lo menos 4 de los 5 criterios, eso es diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. ¿Cuál es el problema? Cuando tiene menos de 4 criterios. O cuando tiene fiebre menos de 5 días. En los pacientes con 5 días de fiebre y menos de 4 criterios, hay que sospechar enfermedad de Kawasaki incompleta. Entonces, ¿cuál es la definición? Hacer un ecocardio. Si en el ecocardio hay aneurismas, es un Kawasaki incompleto. ¿Cuál es el problema? Que no todos los pacientes con Kawasaki incompleto en ese momento tienen aneurismas. Entonces, si yo voy a esperar que tengan aneurismas, voy a dar un tratamiento tardío a los que no tienen aneurismas. Y lo otro es que yo puedo tener un paciente con menos 5 días de fiebre, pero que tenga más de 4 criterios. ¿Voy a esperar más de 5 días? Se ha visto que en médicos expertos, reconociendo esta entidad, uno podría iniciar la gamma globulina antes de los 5 días, siempre y cuando tenga fiebre y más de 4 criterios. Esto es para médicos experimentados, para los que ya han visto varios casos de Kawasaki. Esta es la manifestación más frecuente. Cambios en la calidad oral.
labios enrojecidos, fisurados y lengua aprapuesada, similar a la escarlatina. ¿Ok? Y hay una hiperemia difusa en la cavidad oral. Algo que es muy importante, si el paciente tiene úlceras en cavidad oral o tiene exudado faringoamidaliano, así tengo a la lengua presa y los labios fisurados, no es Kawasaki. ¿Ok? Úlceras orales o exudado faringio, no Kawasaki. El exantema puede ser escalatiniforme, morbilliforme, multicariforme o puede simular el eritema multiforme. O sea, puede confundirse con una reacción adversa a medicamentos. Y de hecho, uno de los diagnósticos diferenciales es con reacción adversa a medicamentos. Entonces, como ustedes ven, y una característica en algunos pacientes es eritema perineal. O sea, niños que tienen eritema perineal inexplicable. Incluso niños de 2 años que ya no usan pañales y tienen eritema perineal. Entonces, tienen un niño con fiebre sin un foco evidente, con eritema perineal inexplicable, piensen en enfermedad de Kawasaki. La inyección conjuntival usualmente es vulvar, ¿ok? Y es no purulenta. Si el paciente tiene inyección conjuntival purulenta, no es Kawasaki, ¿ok? No está asociada a exudado, a edema conjuntival ni a úlceras corneales. En cambio, las extremidades puede ser simplemente que los miembros estén enrojecidos, como puede ser que estén indurados y enrojecidos. Los dos son este de un paciente y este de otro paciente, este de un lactante. ¿Ok? ¿Y qué características tienen los cambios de los miembros? ¿No? Que usualmente se presentan después del quinto día, no son tempranas. Y otra característica es que después de 2 a 3 semanas comienza a haber una descamación de las manos y de los pies. Esto es característico de la enfermedad de Kawasaki. Esto es muy importante, la descamación de las manos y los pies. La adenitis cervical usualmente es unilateral, mayor de 1.5 centímetros, es dolorosa, pero la piel circundante no está enrojecida. O sea, el niño se queja de dolor, no mueve el cuellito, pero la piel no está enrojecida, lo que sí se ve en las enopatías supuradas. ¿Ok? Eso también es muy importante. Y usualmente la enopatía cervical es del triángulo anterior, o sea, encima del esternocleidomastoideo. No es del triángulo posterior, es del triángulo anterior. ¿Cómo se presentan estos criterios? Un error es pensar que el paciente, al momento que yo lo vea, debe tener los 5 criterios. No. En un buen porcentaje de casos, los criterios se van presentando en el transcurso del tiempo y se van sumando. Puede que cuando yo vea al paciente al 7º día ya no tenga inyección conjuntival. Pero yo le pregunto, ¿su hijo tuvo los ojos rojos? Sí, tuvo los ojos rojos como 3 días. ¿Okay? O puede que yo lo vea cuando está con fiebre y edema de manos y pies y enrojecimiento y no le veo el exantema, pero sí la madre dice tenía exantema y 2 a 3 semanas después se comienza a descamar. ¿Ok? Entonces, uno por historia clínica tiene que ir sumando los criterios, no siempre están presentes todos a la vez. Y un 2% de niños con enfermedad de Kawasaki, después de haber mejorado con o sin tratamiento, pueden tener una recaída dentro de los hasta 8 años después de haber padecido el episodio inicial. ¿Qué otras manifestaciones pueden confundir el diagnóstico? Puede ser que el paciente tenga además diarreas, vómitos y dolor abdominal. Y como estos pacientes cursan con leucocitosis y PCR alto, yo diga, tiene una infección entérica. Entonces le doy antibiótico. Aparece el exantema, ¿qué digo? Ha hecho una reacción al antibiótico que le he dado. Y eso hace que no sospechemos en la enfermedad. El otro ejemplo es un niño de 1 año 6 meses que le viene con fiebre sin foco, le piden hemograma, PCR y examen de orina, y le viene leucocitosis, PCR alto y leucocituria. Y ustedes dicen, es infección urinaria. Le toman urocultivo, inicia tratamiento antibiótico empírico, y al 3er día hace un rash y sigue con fiebre. Y dicen, ha hecho un rash por el medicamento, debe ser un germen resistente. El cultivo le viene negativo y dice, no, este laboratorio no sirve.
¿Ok? ¿Qué característica debe hacerlo sospechar que puede ser un Kawasaki? Cuando tiene leucocituria, pero tiene esterasa y nitritos negativos. Sí. ¿Por qué? Porque la leucocituria en Kawasaki es por uretritis y es aminofinio de mononucleares. Como es aminofinio de mononucleares, la esterasa leucocitaria es negativa. Entonces, si tienen un niño, lactante febril, sin foco evidente, con fiebre, PCR alto, leucocitosis y diuria, pero con nitritos y esterasa negativa, piensen en enfermedad de Kawasaki. Puede venir con aumento de transaminasas y ustedes piensen que es un enterovirus o un virus de hepatitis. Puede venir con meningismo, le hacen una PL y le encuentran pleocitosis a mononuclear con glucosa normal y dicen que es una meningitis aséptica por un virus. ¿Ok? Puede venir con artralgias. Algunos niños nos han venido con fiebre, dolor abdominal y masa palpable en hipocondrio derecho. Le toman por el dolor y por la masa palpable, le toman una ecografía y es un hidrocolecisto. Dicen, tiene una colecistitis bacteriana porque tiene leucocitosis PCR. El paciente lo bombardean con ceftriaxona, metronidazol. Sigue con fiebre, sigue con leucocitosis, aparece el exantema, reacción adversa a medicamentos que le damos, meropenem. Y el paciente sigue dando vueltas. Es otra manifestación asociada. Otra manifestación descrita, sobre todo en otros países que tienen la vacuna BCG incorporada en el calendario nacional, como en Corea, es la eritema e induración a nivel del sitio de aplicación de la BCG. Esto hay que buscarlo, porque es un criterio que nos ayuda a inclinar la balanza en los niños con Kawasaki incompleto. Pueden tener derrame pericárdico y hacernos sospechar en una miocarditis por Coxsackie, por enterovirus, o puede llegar con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, estas son manifestaciones que pueden, nos pueden enmascarar el diagnóstico. ¿Qué es lo que siempre tienen estos pacientes? Leucocitosis, PCR alto y BCG alto. Es lo que siempre tienen. Por eso es que muchas veces se confunden con infecciones bacterianas, ya sea meningitis, hidrocolecisto, infección urinaria, ¿no? La ferritina usualmente está elevada. Esto sí ayuda a alejar la posibilidad de infección bacteriana. Porque las infecciones bacterianas, usualmente la ferritina está normal o baja, no está elevada. ¿Ok? Y esta es la piuria que le mencioné y la pleocitosis mononuclear. Después de la primera semana de enfermedad, ya comienza a aparecer la trombocitosis. En la primera semana de enfermedad, las plaquetas son normales. A partir de la segunda, la trombocitosis. Las pruebas hepáticas comienzan a alterarse y lo cual nos comienza a desviar el diagnóstico. Las albúminas comienzan a bajar, comienza a hacer hiponatremia. Pacientes con hipoalbuminemia e hiponatremia tienen mayor riesgo de hacernos aneurismas de arterias coronarias. El ecocardiograma es la prueba que nos ayuda a detectar los aneurismas coronarios tempranamente, pero también nos puede detectar miocarditis, disfunción del ventrículo izquierdo, pericarditis. ¿Ok? Y de hecho, algunos pacientes en etapa aguda hacen disfunción del ventrículo izquierdo y hacen shock cardiogénico. Entonces, ustedes tienen un paciente con fiebre, leucocitosis, PCR alto y shock, dicen shock séptico, ¿no? Y meropenem, vancomicina, el paciente no mejora, se dematiza, falla orgánica múltiple y en ningún momento sospechan Kawasaki. De todos estos pacientes hemos tenido oportunidad de ver. Entonces, la ecografía es muy importante. La ecografía en el paciente con sospecha de Kawasaki debe tomar al momento de la sospecha clínica, a las 2 semanas de haber comenzado la fiebre y la tercera entre las 6 a 8 semanas de haber comenzado la fiebre, porque los aneurismas usualmente aparecen después de las 2 semanas de haber comenzado la fiebre, pero en algunos casos están presentes tempranamente. Por eso es que también se recomienda tomar al momento de la primera sospecha clínica. Para diagnosticar Kawasaki completo, este es más frecuente en menores de 1 año de edad. Entonces, ¿en quiénes yo diagnosticaré así? Este es un Kawasaki incompleto. Paciente con más de 5 días de fiebre, con 2 a 3 de los criterios clásicos y con presencia de anomalías de las arterias coronarias en ecocardiografía. Estas son las anomalías de las arterias. Si yo solamente voy a dar tratamiento con inmunoglobulina a estos pacientes con Kawasaki incompleto, voy a dejar de tratar un buen número de pacientes y por lo tanto voy a tener pacientes que me van a hacer aneurismas y pueden tener problemas de infartos.
Esta es una definición específica pero muy restrictiva, que retarda el tratamiento oportuno. Por lo tanto, ¿qué es lo que se considera? Que si yo tengo un paciente que tiene más de 5 días de fiebre y tiene solamente 2 o 3 de los criterios clásicos, debo evaluar si tiene estos criterios suplementarios: leucocitosis más de 15.000, anemia normocítica para la edad, plaquetas más de 450.000 y niños con más de 7 días de enfermedad, piuria estéril, aumento de transaminasas o albúmina sérica menor de 3. Si ese paciente que tenía fiebre más de 5 días y solamente 2 a 3 criterios tiene 3 o más de estos criterios, ese paciente es muy probable que tenga un Kawasaki incompleto. Por lo tanto, yo le voy a indicar gamma globulina. ¿Ok? Estos criterios me sirven para decir, no, a este no tendrá demostrado aneurismas, pero yo le voy a indicar gamma globulina. ¿Ok? Y esto se ve en estos estudios. Miren, este es un estudio publicado en el año 2012, compara enfermedad de Kawasaki en diferentes grupos etarios, menores de 6 meses, de 6 a 12 meses y mayores de 12 meses. El Kawasaki incompleto es más frecuente a menor edad. Es más frecuente en niños menores de 1 año, sobre todo en los menores de 6 meses de edad. Y miren, ven, ¿cuáles son las manifestaciones menos frecuentes? Cambio en las extremidades y linfadenopatía. O sea, de los criterios clásicos menos frecuentes en niños pequeños es adenopatía localizada cervical y cambios en extremidades. Y miren algo que es muy importante, que nos hace confundir el diagnóstico. De los niños menores de 6 meses, 60% tienen síntomas respiratorios compatibles con una infección, 40% tienen vómitos y diarrea, 40% tienen piuria estéril y 20% de escamación perineal. Estas manifestaciones muchas veces nos dicen, no es Kawasaki, este es un cuadro bien. ¿Ok? Y eso hace que retardemos el diagnóstico. Entonces, en un paciente con sospecha de Kawasaki incompleto, la presencia de rinorrea, tos, vómitos, diarrea, piuria estéril, no me descarta Kawasaki. ¿Ok? Eso es muy importante. El otro aspecto importante en el Kawasaki en niños menores de 6 meses, que es el Kawasaki incompleto, donde es más frecuente, miren, ven, a la admisión, cuando el médico lo ve la primera vez, solamente van a tener inyección conjuntival el 42%. Eritema, cambios orales, solamente el 42%. Y la presencia de RAS, solo el 60%. Entonces, si a usted le llega un paciente en su consultorio en el hospital y tiene menos de 4 criterios, no le digan, señora, eso no es Kawasaki. Pero doctor, no. Hay que ver la evolución. Porque miren, en la evolución comienza a aparecer la inyección conjuntival, los cambios orales y el exantema. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de enfermedad Kawasaki no es una fotografía, hay que hacerlo en el seguimiento del paciente. No nieguen la posibilidad tajantemente. ¿Ok? Si no se descuidan del paciente, es uno de los problemas que tenemos nosotros, que llegan a emergencia y el paciente dice, no es, doctor, no es, pero el doctor Candela me dijo, no es. Así le dicen, ¿no? Sí, porque a veces va a mi consultorio y digo, no vaya al hospital porque hay que ponerle gamma globulina. Y eso, si no es asegurada, solamente va a un hospital. No, lo chotean. Y al día sí, después termina hospitalizado, ¿no? Imagínate. Miren, ve, y este es un estudio en Corea en el cual comparamos fiebre sin foco en niños menores de 2 años de edad que entran en el diagnóstico diferencial de Kawasaki. La presencia de eritema y induración en la BCG, 80% en los pacientes con Kawasaki comparado con los que no era Kawasaki. Entonces, siempre hay que buscar, porque muchas veces no se busca, ¿ok? No está dentro de los criterios clásicos, pero es una ayuda diagnóstica, la presencia de cambios eritematosos, ¿no?, en la cicatriz de la BCG. Y ellos, los coreanos, han encontrado que este péptido es una hormona cardíaca, es el péptido natriurético procerebral, que en pacientes con enfermedad de Kawasaki está más elevado comparado con otras etiologías. Esta prueba no la tenemos nosotros acá en el país.
¿Qué otro dato puede ayudarnos a inclinar la balanza en que sea un Kawasaki incompleto? Y que usualmente no pedimos, es investigar uveitis anterior. Se ha visto que la uveitis anterior es una manifestación clínica típica, no patognomónica, de enfermedad de Kawasaki y que puede ayudar a diferenciar de otras etiologías. ¿Okay? Por lo tanto, siempre que tengan un paciente con sospecha de enfermedad de Kawasaki, no se conformen con diagnosticar conjuntivitis. O de repente, cuando ustedes lo ven, ya no tiene conjuntivitis. Igual mándenlo al oftalmólogo para que le haga una evaluación de lámpara de hendidura a ver si tiene uveitis anterior. Si tiene uveitis anterior, eso debe hacernos inclinar la balanza a que sí pueda ser un Kawasaki incompleto. ¿Ok? Y por lo tanto, la administración de inmunoglobulina. Este es el algoritmo que ustedes lo pueden encontrar en el Redbook o en el UpToDate. Esto yo le he bajado de UpToDate, pero es similar, es lo que yo les he mencionado, los criterios suplementarios. Y este es uno de los pacientitos, el pacientito con el cual inicié la presentación tenía, esta es la reacción de la BCG, ¿no? Era un Kawasaki incompleto. Y a este paciente se le inició la gamma globulina. Y miren, ven, este es otro aspecto importante. No solamente hay que evaluar al paciente en el transcurso de los días para poder definir si es Kawasaki o no, si tenemos la duda, sino que se ha visto que el repetir la prueba de laboratorio ayuda a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, me vino al 5º día y tenía menos de 3 de los criterios suplementarios que les he mencionado. Yo le repito la prueba al 5º día y un grupo de pacientes ya va a tener más de 3. Entonces ya aplica candidato para la administración de inmunoglobulina. Este es un estudio en el cual porcentaje de pacientes que cumplieron los criterios laboratoriales con una sola muestra, solamente un 18%. Pero cuando se repitió en el transcurso de los días, nuevamente hemograma, examen de orina, albúminas, ¿no? Lo que hemos hablado, aumentó el rendimiento diagnóstico. Entonces, en los pacientes que hay duda, no solamente hay que seguirlos, sino repetirles las pruebas. Y esto se ve acá. Al 4º día aumenta transaminasa, leucocitosis, pero miren, ven, al 7º día, el que no tenía hipoalbuminemia comienza a tener hipoalbuminemia. El que no tenía anemia comienza a tener anemia. Entonces ya está sumando otros criterios y con eso pueden tener ya 3 o más criterios y decidir el inicio de la inmunoglobulina endovenosa. El diagnóstico diferencial es muy variado, ¿no? Por ejemplo, es un niño que solamente tiene inyección conjuntival, cambios en cavidad oral y un discreto eritema. O sea, solamente tiene 3. Puede ser una escarlatina, puede ser una leptospirosis, ¿ok? Puede ser un adenovirus. El diagnóstico diferencial es variado. Las complicaciones, como hemos mencionado, es el aneurisma de la arteria coronaria con riesgo de infarto. Los que hacen aneurismas gigantes tienen mayor riesgo de que los aneurismas permanezcan en el transcurso de su vida y tengan riesgo de infarto. Pero hay otras complicaciones que también oscurecen el diagnóstico. Por ejemplo, pacientes que desarrollan colestasis e hilo paralítico. Tiene fiebre, leucocitosis, tensión abdominal, le toman una placa, hilo paralítico, hace ictericia. ¿Qué piensan? Sepsis de foco abdominal. Y no han hecho una buena historia clínica para ver si cumplía el criterio de enfermedad de Kawasaki. Estenosis del conducto biliar, pacientes que vienen con fiebre y apendicitis aguda, pacientes que vienen con shock y trombocitopenia con coagulación intravascular diseminada y deterioro de la función ventricular, que son Kawasaki. Síndromes hemofagocíticos, urémico hemolítico. El Kawasaki puede manifestarse como urémico hemolítico. Bueno, el tratamiento, yo no voy a extender mucho acá porque creo que todos lo conocemos, es el uso de la gamma globulina endovenosa que debe administrarse en lo posible dentro de los primeros 10 días de haber comenzado la fiebre. ¿Qué es lo que se ha observado? Que la administración temprana de gamma globulina reduce el riesgo de aneurismas coronarios de un 25% a menos de un 5%, pero reduce el riesgo de aneurismas gigantes en menos del 1%. Es la intervención más efectiva. La dosis es 2 gramos por kilo en infusión administrada en 8 a 12 horas, ¿no? Cuando yo administro la gamma globulina y voy a monitorizar a mi paciente los días siguientes,
no lo monitorizo con BCG, porque la administración de gamma globulina aumenta la velocidad de sedimentación, porque es globulina. Lo tengo que monitorizar con proteína C reactiva. Y la mayoría de los pacientes, una vez que yo administro la gamma globulina, la fiebre va a ceder y los síntomas van a mejorar a las 24 a 36 horas. Si después de las 36 horas de administración de la globulina persiste la fiebre o después de haber desaparecido reaparece, si no es otro diagnóstico alternativo, tengo que yo indicar otra dosis de inmunoglobulina. La aspirina inicialmente la indicamos a dosis altas por su efecto antiinflamatorio, 8 a 100 miligramos por kilo día en 3 a 4 tomas, y después que ha cedido la fiebre a las 72 horas y que la proteína C reactiva está en disminución y la leucocitosis ya está en disminución y el paciente clínicamente ha mejorado, yo después de las 72 horas ya le puedo bajar a la aspirina a dosis antiagregantes laquesales. Y continuaré la aspirina hasta las 8 semanas. Si a las 8 semanas se detectó que tenía aneurisma, continuará con la aspirina por tiempo prolongado y pasa a manejo por el cardiólogo. Si a las 8 semanas no se detectó aneurisma, se suspende la aspirina. ¿Ok? En el caso de la enfermedad refractaria, o sea, aquel paciente que no ha respondido a la primera dosis de inmunoglobulina endovenosa o que después de haber respondido reaparece la fiebre desde las 2 semanas, se indica una segunda dosis de 2 gramos por kilo de inmunoglobulina endovenosa. Y se ha visto que las respuestas sucesivas cada vez son menos efectivas. Aquel paciente que no ha respondido a 2 dosis de gamma globulina endovenosa, algunos consideran intentar una tercera dosis, pero otros autores, sobre todo en la Academia Americana del Corazón, consideran que más de 4 gramos de gamma globulina no va a tener mayor efecto. En ese caso, la alternativa es el uso de corticoides. Pulso de metilprednisolona, ¿no?, que lo vamos a indicar a dosis de 30 miligramos por kilo día durante 1 a 3 días y lo vamos a pasar en infusión de 2 horas, que esa es la alternativa. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido que usar corticoides, pero hasta ahora no hemos tenido pacientes que no hayan respondido a inmunoglobulina y corticoides, ¿no? Este es el esquema de tratamiento del paciente con Kawasaki, como mencioné. Primero la gamma globulina 2 gramos por kilo. Si responde, ya sigue solo con la aspirina dosis antiagregante plaquetaria. Si el paciente no responde a la primera dosis, se repite una segunda dosis. Si el paciente no responde a la segunda dosis, ya usamos los pulsos de metilprednisolona. Los infantes menores de 6 meses, que son los que tienen mayor riesgo de hacer Kawasaki atípico, son los que tienen mayor riesgo de no responder a una primera dosis de inmunoglobulina y son los que tienen mayor riesgo de hacer aneurisma de la arteria coronaria. ¿Por qué? Por un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío. Por eso es muy importante reconocer a aquel niño con Kawasaki incompleto para iniciar el tratamiento con gamma globulina. El infliximab nunca lo he tenido oportunidad de usar, pero es una alternativa para aquellos pacientes que no responden a los pulsos de metilprednisolona. Este es un inmunosupresor que va a producir una inmunosupresión más prolongada, por lo tanto solamente se indica en aquellos pacientes que son refractarios a dar 2 dosis de inmunoglobulina y a los pulsos de 3 días de metilprednisolona. ¿En qué condiciones yo le diría es poco probable que el paciente que ustedes tienen, que tiene fiebre sin foco aparente, sea un Kawasaki? Si tiene conjuntivitis purulenta, si tiene úlceras orales, si tiene faringitis exudativa, si tiene exantema vesicular o apoyar, si tiene adenitis supurada o necrosante, si tiene esplenomegalia, si tiene linfadenopatía generalizada. En el paciente que ustedes tengan y que tenga una o más de estas características, es poco probable que sea una enfermedad de Kawasaki. En medicina nunca decimos nunca, ¿no? Es menos probable. ¿Okay? ¿Y cuándo deben sospechar Kawasaki incompleto? Niño con fiebre sin foco evidente, con irritabilidad persistente que es difícil controlar con paracetamol. ¿Okay? Niño con fiebre sin foco evidente
que ustedes sospechan por la irritabilidad que tiene una meningitis. Le hacen una PL y los hallazgos son compatibles con una meningitis aséptica. Piensen en enfermedad de Kawasaki. Aquel niño menor de 2 años que le llega con un shock adquirido en la comunidad, con un cuadro febril previo, ¿ok? En el cual no encuentran un foco aparente, no tiene neumonía, no tiene foco de piel, no tiene foco articular, ¿ok? Aquel niño que tiene una adenitis cervical dolorosa, asociada a fiebre, leucocitosis, proteína C reactiva, pero que la piel circundante no está eritematosa y que no ha respondido a terapia antibiótica. Ahí también deben sospechar en Kawasaki incompleto. O aquel paciente que le llega con fiebre, enantema y un absceso retrofaríngeo que no responde al tratamiento antibiótico. En ese paciente también deben sospechar en Kawasaki incompleto. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a darle su diploma, por favor. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos de